Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta charla que con seguridad será de gran utilidad para todos ustedes. Una charla en la cual vamos a exponer 5 secretos trascendentales, importantes, necesarios para lograr el control de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son muy diversas y muchos de ustedes seguramente que nos acompañan padecen alguna de ellas o conocen a alguien que las padece. Hipertensión arterial, artrosis, artritis, cualquier tipo de enfermedades autoinmunes. Todas ellas hacen parte de la gama de posibilidades de este tipo de enfermedades crónicas que son cada vez más frecuentes, de hecho, en la población. Muy frecuentes, de hecho, con excepción de este momento de pandemia en la cual la infección por el COVID-19 se ha vuelto muy relevante. Estas enfermedades crónicas degenerativas son aquellas, de hecho, las más frecuentes en la población, las que producen una mayor carga sobre la calidad de vida de las personas, sobre su capacidad funcional, que van a producir un impacto directo sobre el desarrollo de las actividades cotidianas e incluso en algunos casos sobre la muerte de las personas. Algunas de estas enfermedades crónicas incrementan el riesgo de fallecer, el riesgo de morir como consecuencia de su curso. Por este motivo es tan importante aprender estos 5 pasos, estas 5 cosas que debemos realizar, que debemos hacer para evitar la progresión de este tipo de enfermedades. Primero contarles que estamos en este nuevo proyecto en el cual pasamos de emplear solamente la apiterapia, de emplear únicamente los productos derivados de las abejas, para ampliar la gama de posibilidades a otros productos naturales que son muy útiles en términos del control de distintos tipos de patologías. Dentro de estas patologías, por supuesto, muy importante las enfermedades crónicas, que son la mayoría, de hecho, de las que van a aparecer en nuestro cuerpo. Vamos a emplear entonces todo este abanico de posibilidades de la medicina alternativa y natural, buscando, eso sí, como siempre, la mayor evidencia científica de mayor calidad, de mayor especificidad, de tal manera que podamos realizar, obtener el mayor impacto posible sobre todos los aspectos de la enfermedad, no solamente sobre los síntomas que produce, sino también sobre el curso fisiopatológico, sobre estos eventos que van a ocurrir en el contexto de cada una de las enfermedades y que necesitamos atacar de tal manera que podamos detener el avance, que podamos evitar el empeoramiento, la mayor severidad y por supuesto teniendo en cuenta también que logremos unos precios, unos valores de estas terapias, de estos productos que puedan ser adquiridos por una mayor cantidad de personas. Entonces vamos a tener posibilidades muy interesantes en términos de tratamientos que puedan ser de mucho menor impacto para el bolsillo. Y en ese sentido, pues también tendremos una mayor posibilidad de servicios, no solamente de apiterapia, sino también de biopuntura, el uso de diferentes productos naturales inyectables también en diferentes partes del cuerpo para mejorar también el curso de la enfermedad, para optimizar el tratamiento de los síntomas. Osteopatía a través de la manipulación manual, la acupuntura, la terapia neural y por supuesto el uso de los derivados naturales de las plantas, la naturopatía y la fitoterapia, que son un excelente complemento en términos de lograr el control efectivo de las enfermedades. Y a lo largo de esta presentación, que se divide en 4 secciones, vamos a pasar primero por entender estas enfermedades crónicas que son, cómo se producen, lo que ocurre en el cuerpo,
¿Cómo reconocerlas si todavía no tenemos un diagnóstico, pero consideramos que posiblemente pudiéramos tenerlas? Y finalmente, estos secretos, estos pasos que debemos realizar día a día para lograr el control efectivo de las enfermedades crónicas. Y deberemos comenzar entendiendo que las enfermedades crónicas, crónico viene de Cronos, el dios del tiempo, están relacionadas precisamente con su duración. Y cuando hablamos de crónicas, hablamos especialmente de aquellas enfermedades que tienen una duración de más de 6 meses. Estas enfermedades cuyos síntomas, cuyo establecimiento dentro de los órganos, las partes del cuerpo, tienen una evolución lenta, pero sostenida en el tiempo. Durante más de 6 meses ya las consideramos crónicas. Y estas enfermedades crónicas generalmente también no son curables. Precisamente por eso se establecen tanto tiempo en el cuerpo de la persona. Más de 6 meses con los síntomas, más de 6 meses con deformidades, por ejemplo, más de 6 meses de evolución del problema, indica que estamos ante una enfermedad crónica. Evoluciona lento, pero evoluciona, por lo tanto, suele producir cierto grado de degeneración en el cuerpo. Y a pesar de que su nombre, es decir, el crónico, se utiliza para describir la severidad, muchas personas dicen tengo un dolor crónico para indicar que están sufriendo un dolor bastante severo. En términos generales, decir que se padece de una enfermedad crónica no indica que estamos ante una enfermedad severa, no necesariamente. Con la evolución, con el paso del tiempo, esta podría llegar a ser de una gran severidad, pero en términos generales esto no ocurre así. Y estas enfermedades crónicas en general tienen varios problemas que se derivan de ellas. La polimedicación, es decir, la necesidad de consumo de diferentes medicamentos diferentes a la vez, generalmente al tiempo. Entonces tenemos personas que consumen medicamentos antihipertensivos como el enalapril o el losartán, pero también deben tomar entonces acetaminofén para el dolor y deben tomar algún otro medicamento, generalmente también para el control de su enfermedad de base. Entonces vamos sumando a la canasta muchos medicamentos a la vez con la posibilidad de que estos interaccionen entre sí. Estas interacciones generalmente pueden producir efectos negativos. Como ya lo dijimos también, entonces tenemos una enfermedad que progresa en el tiempo, de a pasos, generalmente pausado, pero va evolucionando en el tiempo, es decir, con el paso de años, vamos a tener una enfermedad que va a ser mucho más severa. Va a producir más síntomas y va a producir también, a su vez, una mayor pérdida de la capacidad funcional en la persona. Y a su vez, entonces, esto va a producir que tengamos una menor calidad de vida. Vamos a tener personas, entonces, que ven disminuida la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas, realizar sus ejercicios habituales, que van a poder moverse menos y que a su vez van a ir sumando, entre otras, porque estas enfermedades suelen presentarse con el paso de los años, pues se van a ir sumando a otras enfermedades propias de la edad. Vamos a tener varias enfermedades a la vez. Y todo eso nuevamente va a producir efectos negativos sobre la calidad de vida de las personas. Y básicamente la aparición de este tipo de enfermedades crónicas deriva del proceso de transición epidemiológica y demográfica que ocurre en la mayoría de países del mundo. Quedan muy pocos en los cuales esto no está pasando. Y deriva básicamente de que en el último siglo se ha incrementado de forma significativa la expectativa de vida de las personas. Pasamos de expectativas de vida de 30, 35, 40 años, expectativas de vida de más de 70. Y eso conlleva, por supuesto, a la posibilidad de que tengamos
mayor tiempo de envejecimiento, una mayor posibilidad de degeneración de algunos de los tejidos del cuerpo, una mayor posibilidad de aparición de diferentes enfermedades. Y adicionalmente, las enfermedades infecciosas, bien sean por bacterias, bien sean por virus, si bien todavía se siguen presentando, tienen tasas de mortalidad, es decir, producen la muerte de muchas menos personas que hace 100 años. Por eso tenemos ahora más enfermedades crónicas que enfermedades agudas como infecciones. Algunos ejemplos de enfermedades crónicas. De las más frecuentes tenemos la cardiopatía isquémica, es decir, las personas que se infartan. Ahí podemos incluir la enfermedad coronaria, por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular, los derrames, los infartos en el cerebro. Tenemos la demencia, dentro de las que encontramos dos muy importantes, muy frecuentes, como la enfermedad de tipo Alzheimer o como la enfermedad de Parkinson. El cáncer, que si bien en algunos casos conlleva la muerte, en muchos otros es posible de controlar y se convierte en una enfermedad crónica. La infección por VIH, artrosis, que es la enfermedad articular más frecuente, junto con la artritis. Tenemos la gota por acumulación de ácido úrico, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la gastritis. Hablamos, por supuesto, de la gastritis crónica, la diabetes, la hipertensión arterial y el síndrome de colon irritable. Todos estos son ejemplos de enfermedades crónicas, la mayoría de ellas bastante frecuentes en la población. Y uno puede padecer varias de ellas a la vez. No es que sean excluyentes entre sí, pero uno podría, por ejemplo, padecer de artrosis con hipertensión y con gastritis. Todas a la vez que van a producir un impacto significativo sobre la capacidad del cuerpo para responder a estas agresiones y sobre la capacidad funcional de la persona, obviamente dependiendo de la severidad, el nivel de avance de la enfermedad. Y lo cierto es que este problema de las enfermedades crónicas es severo y de gran relevancia para toda la población. La Organización Mundial de la Salud incluso habló desde hace más de una década de una pandemia de enfermedades crónicas. En todo el mundo está ocurriendo sin importancia de su raza, con algunos efectos, eso sí, de la evolución sociocultural de las poblaciones. Porque tenemos algunos efectos, ya lo veremos más adelante, que produce la alimentación y las dietas occidentales desordenadas generalmente no van muy bien con el estado de salud de la persona y van a incrementar el riesgo de desarrollo de algunas enfermedades crónicas. Son costosas de mantener en términos de la atención de las personas, por supuesto, porque están sostenidas en el tiempo. Representan en la actualidad, ya ahorita que estamos mejorando un poco de la pandemia, el 80% de las consultas. Y representan también más o menos el 60% de las hospitalizaciones. Y están dentro, 7 de estas enfermedades, 7, están dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Es decir, son absolutamente frecuentes y es innegable que van a producir un impacto directo sobre el estado de salud de los individuos y de las poblaciones. Factores relacionados, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, la mala alimentación, consumo de alimentos inadecuados sostenidos en el tiempo, van a conducir al desarrollo de una enfermedad crónica o de varias de ellas. El consumo de tabaco, el consumo de alcohol, también son factores que van a terminar por incrementar el riesgo de desarrollo de este tipo de enfermedades. Y en el cuerpo van a ocurrir
diferentes eventos que explican por qué se desarrollan estas enfermedades. Sobre varios de estos procesos podemos impactar de tal manera que se cambie el curso de los eventos, sobre otros no. Pero son varios estos factores que van a explicar el desarrollo de las enfermedades crónicas. Uno de ellos es la inflamación crónica, es decir, una inflamación sostenida en el tiempo. Inflamación en términos naturales es un evento positivo para el cuerpo que nos permite reconstruir los tejidos dañados. Pero cuando ésta se hace sostenida sin regulación permanente, vamos a tener bastantes efectos negativos sobre la regulación de los procesos naturales que ocurren en el organismo. Los fenómenos de oxidación en los diferentes tejidos. El daño en la información genética. Esos genes con los cuales nacemos con el paso del tiempo van a irse dañando, deteriorando. Las alteraciones en la regulación natural de cada uno de los órganos, de la comunicación entre ellos y la muerte de células de manera prematura. Es decir, la muerte anticipada de estos grupos celulares que tenemos en cada uno de los órganos. Y de acuerdo a la población que vaya muriendo de manera prematura, pues tendremos entonces también una pérdida de la función de este órgano, la aparición de una enfermedad. Inflamación crónica, aquí vemos una imagen, por ejemplo, de los resultados de inflamación crónica en una persona con artrosis. Parecen unos abultamientos, unas deformidades en las articulaciones de los dedos, las falanges, que son resultado de un proceso de remodelación que ha habido en ese sitio como consecuencia de la inflamación crónica. Muchas veces esta inflamación crónica no se percibe. Muchas veces tenemos una inflamación crónica que está latente, que no nos damos cuenta, no produce síntomas, sino hasta cuando ha producido el suficiente deterioro en estructuras corporales. Porque esta respuesta sostenida en el tiempo termina produciendo un agotamiento funcional de las células, de tener que responder tanto tiempo intentando reparar un tejido averiado, un tejido dañado, pues termina por agotarlas y se pierde la regulación normal. Se pierde esa forma armónica en la cual funciona el organismo y por eso esta inflamación crónica es un fenómeno casi que generalizado en todas las enfermedades crónicas, incluso en la hipertensión arterial. Va a conducir al daño y la muerte de las células, va a conducir al daño estructural de las proteínas que nos dan forma, y va a producir el desarrollo de calcificaciones. Nuevamente, con respecto a esta imagen, tenemos esos abultamientos encima de los dedos que terminan siendo calcificaciones acumuladas, formación de nuevo hueso, formación de fibra. Un tejido que no debiera estar ahí, como consecuencia de estos procesos, de estos fenómenos de inflamación crónica, se han formado. Y van a producir, por supuesto, este deterioro, esta deformidad. Y tenemos también los fenómenos de oxidación que ocurren a diario. La sola exposición al sol va a producir que se oxiden las células de la piel, por ejemplo. Sin embargo, nuestro cuerpo está dotado de manera natural de unos mecanismos que nos van a permitir prevenir ese daño que producen estos agentes oxidantes. En los alimentos que consumimos, en muchos de ellos también los hay. En términos generales, hasta los 30 años logramos tener un balance adecuado en nuestro cuerpo entre estos fenómenos prooxidantes y los antioxidantes que tenemos de forma natural en el organismo. Después de ello, se hace más relevante el estilo de vida, se hace más relevante los alimentos, la exposición medioambiental,
para saber si tenemos la capacidad de recuperarnos de ese daño o si no tenemos capacidad de recuperarnos de ese daño. Cuando estos procesos oxidativos que ocurren día a día superan la capacidad antioxidante, es decir, la capacidad del cuerpo de neutralizarlos, empiezan los fenómenos de daño y de muerte de las células, de las estructuras del cuerpo, de las proteínas de los tejidos. Si padecemos ya una enfermedad crónica, tendremos entonces como consecuencia de este fenómeno una mayor velocidad de progresión, un mayor avance. Y tendremos también entonces una mayor intensidad de los síntomas. Estos fenómenos pueden producir más dolor, pueden producir más inflamación, pueden producir una mayor velocidad con la cual se produce el desgaste de estructuras corporales, de aparición de deformidades. Es un fenómeno que hay que atacar y controlar a toda costa, porque va a explicar muchos de los procesos negativos que ocurren en el cuerpo. Y tenemos también el daño genético, nuevamente que ocurre como parte natural de la vida. Solo el hecho de existir nos hace susceptibles a tener daño de nuestra información genética, a la aparición de mutaciones. Entre más tiempo de vida pasa, hay una mayor probabilidad de que tengamos daño genético. Cuando nos exponemos al sol sin protección, tenemos una mayor probabilidad de tener daño genético. Los alimentos que consumimos de forma inadecuada, el sedentarismo, es decir, son muchos los factores de la vida cotidiana, de hecho, que pueden conducir al desarrollo de mutaciones y hacen que las células madre que todos tenemos en nuestro organismo, que recuperan las células que van muriendo, se hagan menos activas, tengan menos función, es decir, empezamos a perder población de las células, perdemos función de las células y perdemos su regulación. En buena medida, por ejemplo, la aparición del cáncer deriva de la pérdida de regulación de un tejido específico sobre su crecimiento, bien sea en el seno, en el hueso, en la próstata, en los tejidos del tubo digestivo, en cualquiera de las partes. Estas mutaciones pueden conducir a que no seamos capaces de controlar el número, la velocidad con la cual se reproducen y da la aparición de tumores. Los daños genéticos acumulados son los que conducen al desarrollo del cáncer. Son los que conducen también en parte a la aparición de deterioros estructurales en enfermedades como la demencia de tipo Alzheimer o como la artrosis. Y tenemos también una alteración en la regulación de nuestro cuerpo. Todos los sistemas del cuerpo tienen unos puntos en los cuales funcionan, unos equilibrios naturales, pero con el paso del tiempo, con la acumulación de diferentes factores, con la exposición también a agentes nocivos, vamos perdiendo esa sincronía con la cual funciona nuestro organismo. Vamos a tener déficit de algunas partes del cuerpo, de algunos órganos, pero también podemos tener exceso de algunos otros. Y eso hace definitivamente que esta regulación natural que debemos tener se pierda. Al perderse esta regulación, pues vamos a tener entonces la aparición de diferentes síntomas y molestias que eventualmente conducen al desarrollo de enfermedades. Esto explica incluso por qué el estrés crónico, exposición continua, repetida, a altos niveles de estrés, nos va a afectar en puntos distintos. Puede afectar el sistema nervioso, puede afectar el corazón, puede afectar las articulaciones, los músculos, el tubo digestivo, el sistema pulmonar, toda la vez. Todo eso puede ocurrir como consecuencia de la pérdida de esta regulación natural de nuestro organismo. Y sabemos también que en estas enfermedades puede ocurrir
la muerte celular prematura. Las células de manera constante, por supuesto, en nuestro cuerpo se están renovando. Algunas mueren todos los días, otras se regeneran. Sin embargo, cuando se produce la muerte celular prematura, es decir, antes de tiempo, vamos a tener un déficit de población de estos tejidos. Se está muriendo muchas más de las que se recuperan y vamos a tener envejecimiento y pérdida, lo que ocurre básicamente en los casos de artrosis, los cuales la muerte prematura de los condrocitos, es decir, de las células que están en ese tejido y que producen el cartílago, es tanta que se pierde población de estas. Tenemos una pequeña cantidad de células que van a producir menos cartílago del que es necesario y al final vamos a tener entonces un balance negativo en términos de la producción de este tejido en el organismo. Entre más avanzada es la enfermedad, tenemos entonces menos población celular y por lo tanto tendremos también menos cartílago en el cuerpo. Eso es un proceso progresivo, acumulativo, con pérdida progresiva también de la función de las células, con degeneración de los tejidos, al final nos lleva a un tejido poco funcional. Entre menos células tengamos, vamos a tener también una menor capacidad funcional de nuestro organismo. Y muy importante, vamos a ver ahora cómo reconocer estas enfermedades. Seguramente algunos de ustedes que nos escuchan ya tienen un diagnóstico. Muchos otros no, o incluso a pesar de tener un diagnóstico, es posible que uno curse con varias enfermedades a la vez, por lo tanto, siempre es indispensable el reconocimiento de estas posibles enfermedades, de estas posibles patologías. Y digamos que siempre en contexto hacemos 4 pasos básicos para identificarlas. Analizamos los síntomas, es decir, las molestias que todas las personas tienen. Y evidenciamos los signos que existen en el cuerpo. Por ejemplo, un signo es una deformidad articular. La presencia de una deformidad articular sugiere generalmente cierto tipo de enfermedades. Tenemos también la ayuda del laboratorio clínico, los exámenes de sangre, de anticuerpos, de diferentes procesos metabólicos en el cuerpo. Tenemos también el estudio de las imágenes diagnósticas, como las radiografías, por ejemplo, como las resonancias, las ecografías, que nos permiten identificar de qué enfermedad o de cuáles enfermedades se trata en un paciente en un caso determinado. Tenemos varios síntomas, aquí puse bastantes, algunos de ellos que son frecuentes en muchas enfermedades. Dolor articular, por ejemplo, que se presenta generalmente en la artrosis, en las artritis, en algunas enfermedades autoinmunes o en la fibromialgia. La fatiga que se puede presentar en casos de cáncer, especialmente en el cáncer avanzado, en la fibromialgia, en las enfermedades autoinmunes o en las enfermedades mentales, como la depresión, por ejemplo. La pérdida de peso inexplicable, que es frecuente en la diabetes, en el cáncer también, o en las enfermedades autoinmunes no controladas. Los mareos, que son un síntoma frecuente, claro, pueden deberse a un déficit estructural propio del oído, pero también pueden acompañar la diabetes o la hipertensión no controlada, o los trastornos del colesterol. La sensación de ahogo, la dificultad para respirar, muy común en las enfermedades pulmonares crónicas, y en los problemas, en las insuficiencias en el funcionamiento del corazón, especialmente aquellas que ya están muy avanzadas. Uno de los problemas que tienen las enfermedades crónicas es que precisamente los síntomas se producen cuando ya tenemos cierto nivel de deterioro de la función del cuerpo. Los síntomas no aparecen de manera prematura, sino generalmente cuando estas enfermedades se encuentran ya en un nivel de avance bastante importante. Aquí algunos ejemplos de signos que podemos evaluar en las personas: las deformidades articulares propias de la artrosis o de la artritis, como lo vemos al lado izquierdo de la presentación. El patrón de presentación de las deformidades es diferente y permite identificar la enfermedad. En la gota, la acumulación de los tofos en las diferentes articulaciones.
la toma de la presión arterial para la identificación de la hipertensión, la acumulación de colesterol en pequeñas bolsas en los párpados propia de los trastornos de colesterol con niveles muy elevados, aparición de pliegues en la oreja, como lo vemos en la parte inferior derecha, propia de la enfermedad coronaria. Se produce un déficit de circulación sanguínea en porciones terminales de la oreja y eso produce un pliegue bastante pequeño pero evidente que es propio de la enfermedad coronaria. Al terminar la charla, muchos de ustedes pueden ir al espejo, revisar cómo está ese lóbulo de la oreja. Y si está presente, pues hay que hacer todos los estudios necesarios para la identificación de esta patología coronaria. Artrosis. Combinamos la identificación del dolor, de las deformidades articulares, con resultados de imágenes diagnósticas, generalmente la radiografía. La radiografía podemos confirmar ese diagnóstico de la artrosis. Muchas veces, de hecho, no es necesario realizarlo. A veces se toma más para seguimiento de los tratamientos o incluso también para evaluar la severidad y la necesidad eventualmente de una cirugía. La mamografía ósea que pinta los sitios de inflamación en los huesos del cuerpo, en las articulaciones, permite identificar los sitios en los cuales se presenta esta inflamación, en los cuales hay desgaste. A veces se identifican muchos sitios que están inflamados, pero que no están enfermos, al menos desde el punto de vista sintomático. Y genera mucha preocupación. La gamografía hay que analizarla con cuidado porque puede generar mucha preocupación. Lo más natural, si tenemos 60 años, por ejemplo, es que al menos la mitad del cuerpo aparezca un poquito deteriorada, un poquito envejecida. Pero no debe ser un motivo de preocupación extrema en las personas. Las enfermedades autoinmunes, nuevamente también evaluamos el dolor y la inflamación articular. Lo combinamos con estudios paraclínicos específicamente de anticuerpos. Ahora revisamos qué anticuerpos tenemos en la sangre circulantes, generalmente autoanticuerpos, entonces van dirigidos contra algunas proteínas, contra algunas partes específicas del cuerpo. Y el mejor ejemplo de ello, que seguramente a muchos de ustedes les han tomado, es el factor reumatoide. Es un factor que está dirigido contra ciertas proteínas estructurales de las articulaciones. Su presencia es anormal, no específica de una enfermedad en particular, pero es anormal. Personas que lo tienen positivo cursan probablemente con alguna enfermedad autoinmune. Y utilizamos también las imágenes diagnósticas, radiografías especialmente, para evaluar el impacto de la enfermedad sobre estas estructuras. Los casos de cáncer, aquí vemos una gamografía de una persona con un cáncer bastante importante en el tubo digestivo y metástasis múltiples a distintos niveles de los huesos. Obviamente que en una persona con un nivel de avance muy alto del cáncer, pues tendremos el dolor y la pérdida de peso como síntomas predominantes. Se hacen evaluaciones de sangre, se hacen imágenes diagnósticas para saber la extensión. O signos, síntomas tempranos de la enfermedad, generalmente es más importante la fatiga, el malestar general que acompañan a estos procesos iniciales. La fibromialgia, que es una enfermedad muy compleja porque en términos generales no existe ningún examen paraclínico ni ninguna imagen diagnóstica que nos permita identificarla con certeza. Nos basamos en los síntomas de la persona y en la ausencia de evidencia de otras enfermedades. Dolor generalizado, fatiga, pérdida de la capacidad de movimiento, depresión, el colon irritable, la ansiedad, todos estos pueden ser manifestaciones de la fibromialgia. Nuevamente, muy importante tenerlo en cuenta, la fibromialgia se diagnostica básicamente con estos síntomas, pero descartando cualquier otra posibilidad de enfermedad que explique estas manifestaciones. El colon irritable es nuevamente otra enfermedad, al igual que la fibromialgia, que no tiene un método diagnóstico particular. Se diagnostica cuando se descarta cualquier otro tipo de causa
del dolor abdominal, de los cólicos, de la flatulencia, la diarrea o del estreñimiento que acompañan a esta condición. Una vez descartados, termina haciéndose el diagnóstico de la enfermedad. El colon irritable es muy frecuente en la población, afecta más del 30% las personas y lo más difícil es identificar el agente que irrita el intestino. Ese es el proceso más difícil de identificarlo. El único agente o varios de ellos que puedan hacerlo. A veces son aditivos alimentarios que están presentes en muchos alimentos y por eso la dificultad para su identificación. Y vamos a la parte más importante, vamos a los secretos. ¿Qué vamos a hacer para lograr el control de estas enfermedades crónicas? Las personas que logran interiorizarlas, que logran practicarlas de manera continua y constante, van a lograr el control efectivo de su enfermedad. No hablamos de curación porque generalmente la curación requiere la vuelta atrás de degeneraciones, de desgastes que ya han ocurrido. Por ahora no es posible hacerlo, pero sí pueden lograr el control de su enfermedad. Menos síntomas, menos velocidad de progresión, que al final va a redundar en lograr una mayor capacidad funcional, una mejor calidad de vida. 5 pasos fundamentales: una alimentación saludable, una actividad física inteligente, lograr un sueño normal, un sueño eficiente. Por supuesto, la nutrición emocional, que es muy importante. Y finalmente, el cuidado natural. Como la naturaleza nos regala diferentes elementos que nos van a permitir cuidar de nuestro cuerpo, tener un cuerpo funcional. Y el primer paso es la alimentación. Y requerirá un cambio en los patrones de alimentación habituales, más en estos tiempos. Hace 100 años seguramente se consumían alimentos mucho más saludables, se tenía una dieta mucho más balanceada. En la actualidad no tanto porque realmente tenemos alimentos ricos en energía, entonces se favorece el sobrepeso, ultraprocesados que introducen ciertos agentes químicos que van a facilitar los procesos de oxidación en nuestro cuerpo, altos en grasa, y tenemos diferentes formas de preparación que, que van a introducir mayor energía, más procesamiento de los alimentos, mayores agentes oxidantes. Entonces, en la actualidad podemos ver que un helado se puede fritar. Le estamos introduciendo entonces más grasa a un helado que de por sí probablemente ya era bastante graso. Entonces tenemos formas de preparación muy poco saludables que debemos evitar. Preferible preparaciones al vapor o sencillamente asadas que otro tipo de preparaciones que nos van a afectar mucho más en términos de la producción de agentes oxidantes en nuestro cuerpo. Y una alimentación inadecuada va a llevar a que tengamos más inflamación, más oxidación, más degeneración de los tejidos. Y ojo con esto, que también va a producir una muerte celular prematura. De hecho, eso explica por qué las personas con obesidad, estos procesos de muerte celular son mucho más rápidos. Y personas jóvenes, pero con obesidad, envejecen al menos por dentro del cuerpo de una manera mucho más veloz que personas que tienen mayor edad. Y debemos tener 2 principios básicos, fundamentales, que debemos aprendernos en la alimentación. El primero es, por supuesto, reducir los alimentos que son negativos para nuestro cuerpo. Y entonces esos alimentos, entre más poquito los consumamos, pues tendremos un mejor resultado finalmente. Y al contrario, pues tendremos que aumentar el consumo de los alimentos que son favorables. De lo negativo menos, los positivos para nuestro organismo debemos empezar a introducirlo en nuestra dieta. ¿Qué debemos evitar? Los alimentos fritos, el azúcar refinada, la harina refinada, conservantes artificiales, edulcorantes artificiales. No significa que nunca podamos consumirlos, pero entre menos mejor.
Si logramos días en los cuales no consumamos ninguno de estos alimentos, pues mucho mejor. Si al día siguiente nos invitan a un almuerzo, una cena en algún lugar y nos sirven alguno de ellos, pues no hay problema. Lo importante es que no sea recurrente en el tiempo, que sus porciones sean lo más pequeñas posibles. Los alimentos básicamente, entre menos los consumamos, mejor. Tendremos un mejor estado de salud. Tenemos otros que debemos incrementar. Cereales integrales, verduras en términos generales, todas, aunque aquí al lado derecha de la diapositiva les pongo algunas de ellas entre verduras y frutas que son muy buenas, que casi que si podemos consumirla todos los días, mejor. Los frutos secos sin aditivos, los pescados de mar, todos estos son alimentos que debemos consumir de manera constante, al menos 4 días por semana. Es decir, uno debería lograr incluso casi todos los días poder consumir al menos una porción de estos alimentos. Jengibre, cúrcuma, auyama, el mango, la zanahoria, el brócoli, el kiwi, la fresa, la mora, los arándanos, el aguacate, el ajonjolí, el ajo, la guayaba, todas estas son verduras y frutas que debemos intentar consumir de manera constante. Van a contribuir a que nuestro cuerpo, en términos generales, se recupere mejor y logre gestionar de una manera adecuada los procesos nocivos sobre el cuerpo. Hay que hacer también nuestro segundo paso, una actividad física inteligente. Inteligente porque debemos tener en cuenta que de acuerdo a las enfermedades que tengamos, si es que ya las padecemos, debemos adaptar esa actividad física y debemos incrementar su intensidad de forma progresiva. Si hemos sido sedentarios durante mucho tiempo, no podemos pretender salir a correr inmediatamente al día siguiente 10 kilómetros, porque vamos a producir más enfermedad en el cuerpo. Si yo tengo una artrosis severa de rodilla, no debería trotar, porque lo que voy a tener es una mayor intensidad del dolor. Si yo padezco una artrosis de cadera ya importante, no puedo pretender estar 8 horas seguidas de pie, porque me va a producir más dolor y me va a producir más avance de la enfermedad. Hay que empezar de manera progresiva a incrementar su intensidad. Una frecuencia de 4 días por semana está bastante bien, pero esta también podemos empezarla de forma progresiva. Si nunca he hecho ejercicio nuevamente, pues tampoco puedo pretender hacer ejercicio todos los días. Ni tampoco podemos pretender entonces de la noche a la mañana comenzar a hacer 1 hora o 2 horas de ejercicio. Empezamos de forma progresiva. Con que logremos hacer 20 a 40 minutos por sesión está perfecto. Generalmente necesitamos algo de ejercicio aeróbico, es decir, donde acelere nuestro cuerpo, como cuando trotamos o caminamos de una manera rápida, cuando nadamos. Pero también vamos a necesitar en muchos casos algo de ejercicio resistido o con fuerza con pesas, porque eso es lo que nos va a permitir entonces adquirir una mayor fuerza en los grupos musculares que se encuentran afectados. Y aquí tenemos algunos ejemplos de actividades físicas que podemos hacer si estamos sanos. Pues podemos hacer un ejercicio aeróbico, es decir, como trotar, como montar bicicleta, como nadar, jugar tenis, en fin. Pero también podemos hacer ejercicio de fuerza para ganar masa muscular, para darle más estabilidad a las diferentes estructuras del cuerpo. En los casos de obesidad y sobrepeso, combinamos estos ejercicios aeróbicos con ejercicio resistido de fuerza para darle estabilidad a las estructuras. Con ese tipo de actividad vamos a lograr la pérdida de peso efectiva, por ejemplo. En hipertensión, en diabetes, es suficiente con realizar un ejercicio solamente aeróbico, trotar, caminar, nadar, montar bicicleta, la elíptica, la máquina trotadora. Todos estos son buenos ejemplos de ejercicios útiles en el contexto de estas enfermedades.
Si padecemos de artrosis de rodilla o de cadera, necesitamos hacer ejercicio aeróbico. Ojo que a ella no sirve, no conviene tanto trotar. Preferible nadar o caminar una caminata suave. Pero necesitamos entonces darle fortaleza a los músculos de las piernas. Nos toca hacer un poquito de pesas o de ejercicio resistido en nuestras piernas. Si algunos de ustedes ya les han formulado terapia física en el contexto de la artrosis de rodilla o de cadera, se habrán dado cuenta que en estas sesiones, pues además de hacer algunas maniobras para calmar el dolor, se realizan también actividades, maniobras para incrementar la fuerza de los grupos musculares. La artritis también necesitamos hacer algo de ejercicio aeróbico con ejercicio resistido en los grupos articulares, musculares específicos que se encuentren afectados. Cuando tenemos músculo fuerte, le damos estabilidad a la articulación. El sueño, necesitamos un sueño normal. Es una función vital de nuestro organismo. Las personas que tienen insomnios familiares, genéticos, que no logran dormir nada, pues terminan muriendo al cabo de algunos días. Porque durante el proceso del sueño vamos a tener la limpieza de toxinas en el cuerpo, vamos a tener la regulación de liberación de hormonas, vamos a tener la regulación cardiovascular. Entonces el sueño es indispensable. Generalmente necesitamos dormir 8 horas, sin embargo esto cambia con la edad. El sueño debería ser no interrumpido, es decir, 8 horas seguidas. Si vamos a hacer en el día alguna siesta, una siesta de 20 a 30 minutos y en un horario regular. Signos o señales de alarma que debemos tener en cuenta de un sueño de mala calidad, un sueño no eficiente, que tengamos sueño durante el día. Si tuvimos un sueño reparador, salvo que hagamos una gran intensidad de actividades físicas durante el día, no deberíamos sentirlo. Que tengamos ronquidos o momentos de pérdida de la respiración durante el sueño. Que tengamos que hacer siestas de más de 60 minutos en el día. El sueño agitado o la sensación al despertar de un sueño no reparador, así cuando uno se levanta como si no hubiera dormido nada, todas estas son señales de alarma de que tenemos un sueño que no es eficiente, que no está sirviendo. En muchas personas incluso acostándose 10 horas en la noche y pueden levantarse como si no hubieran descansado, porque es un sueño que no está funcionando bien. Cantidad de horas de sueño recomendada de acuerdo a la edad. Entre más pequeños somos, mayor cantidad de horas de sueño necesitamos. Con el paso del tiempo, este se va disminuyendo. Es biológico, es natural que esto ocurra. En términos generales, pasamos de dormir 17 horas al día, cuando somos recién nacidos, a dormir más o menos 7 horas al final de la vida. Para mejorar el sueño, algunas recomendaciones. Evitar el consumo de alcohol o de cafeína durante la tarde y la noche. Hacer ejercicio regular nos va a permitir también mejorar, optimizar nuestra señal de sueño. Tener un horario regular, que el cuerpo se acostumbre a él, que haga parte de una rutina, que puede incluir incluso aspectos de relajación. Evitar la luz en la noche. Entonces, si tengo la costumbre de revisar el celular, es mejor no hacerlo tan de noche ni en la cama, porque la sola luz de la pantalla va a activar nuevamente nuestro sistema nervioso, haciendo más difícil la conciliación del sueño. Evitar comidas muy grandes. Las comidas grandes pues, van a dificultar nuestra comodidad y obviamente va a afectar nuestra función del sueño. Y un producto natural, el Motivex, entre 20 y 40 gotas, media hora antes de la hora habitual de sueño, para las personas que tienen problemas de conciliación del sueño. O un sueño muy poco eficiente va a ser bastante útil. 20 a 40 goticas, generalmente empezamos con 20, la mayoría de personas con esta tienen. Pero si hay problemas, incluso después podemos irlas incrementando hasta llegar a las 40 gotas. Va a mejorar la calidad del sueño, va a mejorar la posibilidad de conciliarlo. Hablamos también de la nutrición emocional. Esto tiene varios aspectos. Uno, cómo gestionamos nuestros problemas, cómo gestionamos nuestras emociones,
pero también cómo a través de nuestro estilo de vida aportamos o no para una mejor regulación emocional. La alimentación, el sueño y la actividad física son también factores que van a afectar nuestro estado emocional. Y aquí al lado derecho les pongo algunos alimentos que nos van a ayudar a tener una regulación mejor de nuestro estado emocional. Los alimentos ricos en omega 3, como los pescados, por ejemplo, especialmente los pescados de mar, o los suplementos dietarios, incluso omega 3, la cúrcuma, los probióticos, las bacterias que consumimos para mejorar la población de bacterias que tenemos naturalmente en nuestro cuerpo. El chocolate, el té, los frutos secos, las frutas rojas, todos estos son alimentos que van a contribuir a que tengamos una adecuada regulación de las emociones en nuestro cuerpo. Le damos el sustrato biológico al organismo para que tenga lo suficiente para regular de manera adecuada estos problemas. Hay que mantener de todas maneras siempre cierta actividad. Que somos pensionados, no importa, debemos tener algunas actividades que realizamos para mantenernos ocupados. La falta de ocupación, de hecho, va a producir alteraciones en nuestro contexto emocional, en nuestra regulación emocional. Que buscar el aprendizaje continuo de cosas nuevas de acuerdo a nuestros gustos. Ayudar a otros también ayuda bastante. Es bastante bueno para tener una adecuada regulación de nuestras emociones. Y importante que seamos conscientes de estas emociones y reacciones que sentimos en el cuerpo. Pensar antes de actuar. Muchas veces nos arrepentimos de actuaciones que hacemos de forma impulsiva, que nos van a causar alteraciones emocionales. Hay que buscar la relajación, una mente positiva, pero lo más importante de todo, no perder de vista nunca el propósito y significado de nuestra existencia. Cada uno de nosotros pues tendremos propósitos distintos, tendremos formas diferentes de ver la vida, pero necesitamos perseguir y continuar en el trabajo continuo de nuestro propósito y significado de vida. Eso es vital y casi que si uno lo tiene en cuenta siempre, pues tendremos una regulación emocional de hecho bastante buena. Y finalmente, en el cuidado natural, en estos productos naturales que podemos utilizar en el tratamiento de diferentes enfermedades, que nos ayuda por una parte al control de procesos patológicos, es decir, de procesos de enfermedad que ocurren en nuestro organismo, soporta los procesos naturales también que ocurren en el cuerpo y promueve la autorreparación. Habremos varios de ellos para los procesos, mecanismos que ocurren con frecuencia en el contexto de las enfermedades crónicas. Hemos visto que había un proceso patológico, la inflamación, oxidación, la muerte de nuestras células, la pérdida de las células madre, daño genético, la pérdida, daño de estructuras de proteínas, como el colágeno. Se van perdiendo. Vamos a ver cómo, de una manera natural, podemos impactar sobre cada uno de ellos. Y debemos comenzar desintoxicando el cuerpo. Con el paso del tiempo, pues se van acumulando productos de desecho. Muchos de ellos son eliminados a través de la orina, a través de la sangre, incluso con la misma bilis, pero sin embargo se acumula el efecto que producen sobre el cuerpo a su paso, produciendo un daño estructural constante y por eso se recomienda que hagamos estos procesos de desintoxicación más o menos cada año o cada 2 años. Eso ya depende del estilo de vida de la persona. Si tenemos un estilo de vida un poco desordenado, sin actividad física, con una alimentación no tan balanceada, es mejor hacerlo cada año. Sí, por ese lado estamos bien, es suficiente hacerlo cada 2 años. Y tenemos varias señales en nuestro organismo, varios síntomas que podemos tener que están relacionados con la necesidad de desintoxicar el cuerpo. La sensación de fatiga o de energía baja, constante, dolores musculares generalizados sin una explicación aparente, alteraciones digestivas, estreñimiento, diarrea constantes, pues requieren un proceso de desintoxicación. Problemas de concentración,
tos constante sin una causa aparente, congestión nasal recurrente, permanente, sin padecer una gripa, la flatulencia, la dificultad para dormir o un sueño poco eficiente, o la aparición de brotes en la piel. Digamos que son síntomas muy variados, se manifiestan de forma distinta en la persona, pero son señales de la necesidad de desintoxicarnos. La fatiga y la baja energía suelen ser la molestia más frecuente que obliga a iniciar un proceso de desintoxicación en nuestro cuerpo. Y aquí tenemos un esquema de desintoxicación. Fruta cítrica, 2 litros de agua al día, una porción de ensalada verde al día por 5 días. A algunas personas no les gustan mucho las verduras, aunque 5 días es un sacrificio que cualquier persona puede hacer. Evitar las carnes rojas y los fritos por 7 días seguidos. Consumo de un probiótico, prebiótico. Naturflora es uno de ellos, bastante bueno. Más o menos durante un mes, y el mixagogo que nos va a ayudar a drenar todas estas toxinas. Déjales un minutico este listado para que puedan tomar nota de él. Hay que controlar también la oxidación y también la podemos hacer a través de productos naturales. Utilizamos en estos casos el extracto de propóleo, que contiene unas sustancias que van a impedir que los radicales libres, que los agentes oxidantes produzcan daño en las estructuras del cuerpo, en las células. 20 gotas cada mañana, las diluimos en un poquito de agua para poderlas tomar, que tiene un sabor muy fuerte, durante 2 meses. Con eso suele ser suficiente para el control de ese proceso oxidativo. Ya vimos que hay fenómenos de inflamación crónica que de manera constante y repetida van a producir daños, deterioros en las estructuras corporales. La caléndula es una planta natural bastante buena para esto. La podemos tomar en extracto, es decir, en gotas. La podemos tomar en tabletas o también en un gel de consumo oral. Esto para efecto sistémico. El extracto, las tabletas, el gel oral lo utilizamos para un efecto sistémico. Y tenemos otra presentación distinta de la caléndula, el Ulcimeto. La tomamos 3 veces al día y esta es buena para problemas del tubo digestivo. Entonces, si tenemos colon irritable, si tenemos úlceras, si tenemos gastritis, si tenemos reflujo gastroesofágico, es un producto diseñado específicamente para lograr el control de estos procesos de inflamación crónica en el tubo digestivo. Para evitar el avance degenerativo, es casi que el objetivo principal en muchas de las enfermedades, evitar que esto siga avanzando, que siga progresando, que deteriore nuestra calidad de vida. Para inducir las células madre, para evitar la muerte celular prematura, la combinación de la jalea real, que es un producto de la abeja, con el ginseng, que es una planta medicinal, tomando un vial cada mañana, más o menos durante un mes a 3 meses, dependiendo de la enfermedad, podemos tener el control del avance degenerativo de la enfermedad, la inducción de las células madre y frenar ese proceso de pérdida prematura de las células. Hay que nutrir también los tejidos y el cartílago, particularmente porque la artrosis es una enfermedad muy frecuente, la pérdida del cartílago en las articulaciones. Suplemento de colágeno en nuestro cuerpo, el aporte de estas proteínas estructurales que van a servir para renovar el daño que ha ocurrido en nuestro cuerpo.
Colágeno hidrolizado particularmente se absorbe bastante bien en el tubo digestivo, circula por la sangre y llega a todas las articulaciones del cuerpo. Tres presentaciones de ello: el Benfer, el Revivera, el Regenequer. Todos son buenos, cambian ellos su concentración. A mayor concentración, pues en los casos muy severos, de hecho, pues tendremos un mejor efecto terapéutico, por supuesto. De consumo diario, podemos consumirlo más o menos unos 4 meses al año, con resultados positivos y favorables en nuestro cuerpo. Que buscar aportarle a nuestro organismo estos elementos entonces que se están deteriorando, perdiendo en el cuerpo. El control del dolor, por supuesto. Estas enfermedades crónicas que cursan con dolor, pues requieren también de productos naturales que nos permitan un mejor control del dolor de tal manera que eh, tengamos una mejor calidad de vida. Empleamos el Flixamidol en tabletas o el Alividol en gel, que es un gel que contiene veneno de abejas, bastante bueno, va a permitir un buen control, la intensidad de la frecuencia del dolor. Un resumen de estos productos naturales que son útiles para el control de estos fenómenos. Vamos a dejar esta diapositiva, unos 2 minuticos por si quieren tomar nota. Tener en cuenta que varios de ellos sirven para lo mismo. Por ejemplo, tenemos para nutrición de cartílago 3, para inflamación tenemos 3 productos distintos también. No es que tengamos que consumirlos todos los 3 a la vez. Podemos escoger alguno de ellos. Pues a veces hay personas que dicen, a mí no me gustan tanto las tabletas, pero sí las gotas. En esos casos utilizamos las gotas entonces. O todo lo contrario, no les gustan las gotas, pero sí las tabletas. A veces necesitamos más dosis para lograr el efecto adecuado, entonces escogemos alguno de ellos que tiene una mayor dosis. Vamos a dejar entonces 2 minuticos esta diapositiva para que puedan tomar apuntes. Recordemos, alimentación saludable, actividad física inteligente, adaptada a nuestra capacidad, a nuestras enfermedades. Tener un sueño normal, lograr una adecuada nutrición emocional y cuidado natural, productos naturales empleados para el cuidado de la salud. Todos son muy importantes, bastante buenos de hecho, para lograr el control de las enfermedades crónicas y degenerativas. Mente, lo recordamos, ampliamos el portafolio, tenemos otros productos naturales
también con soporte documental bastante bueno, una evidencia científica de alta calidad, buscando precio bajo y el mayor impacto sobre los diferentes aspectos de la enfermedad. Seguimos con nuestro servicio de teleconsulta gratuita. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el 321-951-9733. Consultas, preguntas también. Al final de la charla vamos a responder algunas de estas preguntas que queden, pero si se ocurre después nos pueden escribir a este número de WhatsApp y con mucho gusto daremos respuesta a cada una de ellas. Nuestra página web, nuestro número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. A través de cada uno de estos canales pueden contactarnos y daremos respuesta a las inquietudes que tengan, a las preguntas que surjan. Si tienen algún tema del que les gustaría que habláramos en esta serie de charlas que vamos a hacer más o menos cada 15 días, nos pueden escribir por WhatsApp o por correo electrónico y también introduciremos estos temas dentro de la agenda para tratarlo